¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludo a todos. Una vez más aquí en Fútbol de Corazón para traerles una vez más análisis, comentarios. Gracias por conectarse con nosotros. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, TikTok, Facebook. Queremos que sigan participando con nosotros. Eh, Como había dicho anteriormente, ahorita estamos en el análisis de los tres grupos en CONCACAF para lo que se viene en septiembre de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026. Ya habíamos dado básicamente un análisis del grupo A, del grupo B. Hoy vamos a terminar con el grupo C y después un análisis completo de los tres grupos, quiénes podrían entrar directo, quiénes podrían ir al repechaje, de acuerdo, una vez más, a las estadísticas de lo que hemos visto y más que todo de los partidos que se han visto, de los partidos que pudimos ver en Copa de Oro. Eh, Esperamos que una vez más ustedes puedan participar, mándenos sus comentarios. Aquí lo que se trata es básicamente de poder darles información a ustedes para que ustedes la puedan digerir, sea bueno, sea malo, sea negativo, sea positivo. Ustedes tienen la libertad de poder expresarse. Lo que queremos hacer aquí en este programa es, aparte de comentar de los partidos, darles a ustedes más información profunda para que la tengan ustedes, para que el día de los partidos que vengan, pues por lo menos ustedes ya tienen cierta información y puede ser que esa información, de acuerdo al análisis, ustedes puedan básicamente pensar, realizar, ver lo que va a pasar en estos partidos que se vienen en septiembre, que son los más importantes de lo que se puede hablar en los próximos meses y el próximo año que viene el Campeonato del Mundo. Bueno, empecemos. Pero antes de eso, también quiero agradecer a Centro Legal una vez más por estar básicamente en el apoyo con nosotros en este programa. La verdad que es muy, pero muy importante el apoyo de ellos. Así es que gracias por el patrocinio de ustedes, Centro Legal. Bueno, hablemos del grupo C. Y en este momento, Costa Rica, Honduras, Haití y Nicaragua son los cuatro que están en el grupo C, que van a ser básicamente en el grupo C las cuatro selecciones que van a tener eh, la participación y también la oportunidad de clasificar directo al Mundial. Ahora, en el análisis que hicimos, por ejemplo, de Costa Rica, Honduras, Haití, Nicaragua, no estuvo en Copa de Oro, no clasificó. Entonces, solo pudimos ver algunos partidos de ellos. Yo los conozco muy bien. Pero vamos a empezar con los tres que estuvieron en Copa de Oro, porque eso nos da un parámetro y una medida para poder básicamente analizar lo que hicieron en Copa de Oro y cómo pueden llegar a la última fase de las eliminatorias para el Mundial 2026. Vamos a empezar con Costa Rica. Costa Rica, por historia, por los mundiales que ha participado, eh, por el talento que tienen, por la selección que ha sido competitiva durante muchos, pero muchos años. Y hablo desde que me acuerdo del primer mundial de ellos, que fue en 1990. Hablando de Costa Rica, la historia, dije, tienen varios mundiales siguiendo casi constantemente. Tienen una liga que creo que para mí es una de las ligas más competitivas en Centroamérica, con clubes importantes como el Saprissa, como el Alajuelense, como el Herediano,
como el Cartaginés. ah, y básicamente creo que en la infraestructura de ellos, especialmente con la selección y con sus equipos, pues creo que tienen bastantes cosas positivas. Alajuelense que tiene unas instalaciones fenomenales. Creo que esa prisa está construyendo o no sé si ya terminó. Entonces todas esas cosas creo que Costa Rica ha avanzado bastante. Tiene jugadores importantes en diferentes ligas del mundo, que para mí es importante en ese aspecto, porque esos jugadores representan a Costa Rica cuando vienen a competir. Y claro, esos jugadores jugando afuera, pues se les exige más, son extranjeros y por causa de ser extranjeros tienen que producir, tienen que estar a tope en sus equipos, porque en Europa o en otras partes del mundo, cualquier extranjero que llega a un equipo tiene que no solo ganarse el puesto cada semana, sino que tiene que estar en un nivel alto cada semana en los entrenamientos y en los partidos de su equipo, porque de lo contrario, muchos países en Europa y a veces la gente no entiende. Cualquier jugador puede ganar mucho dinero, pero si no está produciendo y no está a la altura de lo que el entrenador quiere, puede meter otro nacional o otro extranjero en vez de él, aunque esté ganando menos. Entonces, para mí eso es importante, por eso siempre he dicho yo que el jugador de selección que juega fuera de su país tiene mucha más ventaja que el que está dentro, por la competición diaria y por el nivel de ligas. Bueno, hablando de Costa Rica en Copa de Oro, básicamente venía con un entrenador nuevo que es el Piojo Herrera, que tiene bastante experiencia. Aparte de la experiencia, tiene conocimiento. Conoce bien con CACAF, fue seleccionador de México, fue a Mundial con México y creo que es un entrenador con bastante conocimiento en selección y equipos. No se puede hablar de Pío Herrera, estuvo en el América, que es uno de los más grandes de México. Así es que conoce mucho el sector en CONCACAF. Creo que fue un buen acierto haberlo llevado. Esperemos a ver qué pasa hoy para las eliminatorias. Creo que con la selección que tienen muchas posibilidades de pasar. Pero veremos lo que analizamos de Costa Rica. Por ejemplo, eh, Costa Rica hizo muy buenos partidos en CONCACAF, en Copa de Oro, a México le hizo un buen partido. Eh, Me gustó bastante la idea que tienen. Obviamente necesita más trabajo el Piojo para poder cimentar más esa idea, pero creo que también es importante decirlo. Costa Rica viene en una transición con nuevos jugadores, jugadores que van saliendo, que están compitiendo en otras ligas, que ya no es la misma generación de antes. Y estoy hablando de Brian Ruiz, de Campbell, de Cels Borges, jugadores que básicamente pusieron a Costa Rica en un mapa internacional bastante importante. Entonces ahorita están en un periodo de transición con nuevos jugadores, pero creo que son jugadores jóvenes con mucho talento. Entonces hoy en Copa de Oro, eh, como les digo, me gustó bastante la idea del Piojo. Eh, Creo que es una idea y el Piojo siempre ha sido así, un entrenador que prioriza tener la posesión de la pelota, prioriza ser más que todo un equipo, una selección que pueda tener la idea de atacar, de crear oportunidades de gol, eh, de poder presionar hacia arriba. Entonces, creo que en esta Copa de Oro, para mí, hizo un papel digno. Pudieron, creo yo, haber tomado otro paso más, pero a veces las circunstancias de los partidos no te los permiten. Pero lo que uno va buscando siempre en una selección es idea de juego, la capacidad de sobreponerse en circunstancias que a veces son negativas. Estoy hablando de expulsiones, estoy hablando de jugadores que se lesionan, estoy hablando de momentos importantes cuando
una selección o un equipo van abajo en el marcador. Todas esas cosas son importantes en el desempeño de una selección, si mantienen el orden, si realmente están eh, apostando no solo por competir bien, sino que aparte de sacar un resultado, ser contundente, tratar de ver cómo se compite contra un oponente, ya sea de menos jerarquía o más, siempre con la misma idea y sin cambiarle. Creo que el Piojo en general lo hizo muy bien. Ahora, ¿qué nos dio Costa Rica? Por ejemplo, habíamos hablado, cuando uno analiza los partidos, a veces uno se pierde en el gane o en el empate o en la pérdida. Pero para esas tres cosas siempre se analiza, ¿ve? Cómo se pierde, cómo se gana y cómo se empata. En los partidos que hizo Costa Rica, en Copa de Oro, por ejemplo, para mí es algo muy importante el XG. Y voy a una vez más hacer directo y claro qué significa una X y una G en el contenido de análisis cuando se están viendo los partidos y cuando termina un partido y uno baja el partido, eso te da información, cuántas oportunidades, una vez más, XG, un equipo creó contra el contrario en el último tercio, oportunidades de poder anotar goles, cuán cerca estuvieron. Fíjense bien, Costa Rica estuvo en jugadas claras de poder anotar, en el XG estuvo a 1.57, que estamos hablando de 1,5 casi a 2 oportunidades claras de gol. O en esas oportunidades, las veces que anotaron en Copa de Oro. Está a 1.57. Vamos a hablar ya después de eso en más profundo. Después, en la posesión de balón fue 42%. Ahora, cuando uno habla de la posesión de balón, también tiene que tener en cuenta que es importante contra quién juegas. ¿Ok? No solo analizar la posesión de balón con cualquier oponente, sino que la calidad del oponente. ¿Ok? Y ellos obviamente jugaron contra México, que creo que es una de las mejores selecciones ahorita, que ellos ganaron Copa de Oro. Pero es importante ese análisis, contra quién uno puede retener la pelota, poseerla, y cuánto de posesión es importante en el aspecto de crear oportunidades. Sin posesión de balón es muy difícil crear muchas oportunidades de gol o llegar al campo contrario y tener la posibilidad de anotar. Pero en todos los partidos, en el análisis que hicimos, fueron 42%, que creo que Costa Rica hoy en las eliminatorias, porque no se va a encontrar con un México, con un Estados Unidos o con un Canadá, creo que pueden subir el promedio de posesión. Y eso puede ser que a ellos les ayude a poder subir el análisis del XG para poder anotar más goles o crear más oportunidades claras de gol. Tiros al arco estuvieron en promedio 9. Cuando digo tiros al arco, no quiere decir que todos vayan al marco o que se pueda anotar. Alguien, jugador tira al arco, puede ser que la pelota pase a un lado, pero es parte del análisis tiros al marco. Entonces, eso se divide en los partidos que tuvieron ellos y en todos los partidos que estuvieron ellos fueron de 9.25. Quiere decir que 9 tiros al marco. Ese fue el análisis en Copa de Oro. Ahora, ¿en dónde debe mejorar Costa Rica? En la posesión, a ver si se puede incrementar más. Después esa posesión, de acuerdo a la táctica del Piojo, va a ser importante cómo se distribuye y en qué manera para poder tener más oportunidades de anotar. Y si a la misma vez puede Costa Rica mantener eso durante casi los 90 minutos. ¿Ok? Que es importante. Entonces, ahorita, una vez más,
XE 1,57, que es casi dos oportunidades claras de gol. 42% tiros al arco, 9 el promedio. Y oportunidades claras que tuvo Costa Rica, se podría decir que casi llega a 3 oportunidades por partido. Así es que ahí está el análisis de Costa Rica. Creo que Costa Rica, para mí, si mejora en estas tres cosas que hemos hablado, creo que tiene la oportunidad de meterse directamente. Veremos. El segundo, Honduras, que creo que hizo un grandísimo papel en lo que se refiere a resultados y llegar hasta semifinales. ¿Ok? Ahora, analizando a Honduras, por ejemplo, Honduras fue una selección que en todos los partidos que tuvo, oportunidades fueron 2 por partido. El XG fue 0,85, no llegó ni siquiera a 1. La posesión de balón la tuvo el 41% y tiros al marco en el promedio de todos los partidos que hicieron hasta semifinal fueron 8. Ahora, lo destacable de Honduras fue reponerse de ese marcador que eran de 6 goles contra Canadá. Creo que fue fantástico lo que el técnico hizo mentalmente, reponer a esa selección para que pudieran seguir compitiendo y llegar hasta donde llegaron. Eso es un crédito del cuerpo técnico y de los jugadores por reponerse. Ahora, ¿qué necesita Honduras para meterse y pelear con Costa Rica directamente el boleto? Ahora, en eliminatorias yo había dicho que en eliminatorias los partidos se juegan en casa de una manera y cuando salen afuera, algunos de los entrenadores que están a cargo de selecciones plantan un sistema táctico diferente. Yo siempre he pensado que, y este es mi punto personal, que una selección que está compitiendo para la Copa del Mundo tiene que tener varios factores cuando compite. Uno es que se establezca especialmente una idea futbolística que te pueda dar no solo el resultado de vez en cuando, sino que el resultado consciente, ¿ok? Y constante para poder ir a competir afuera cuando necesitas puntos y aprovechar la localía en casa. Honduras tiene jugadores, y siempre lo he dicho, con características buenas en el sentido físicas, prototipo fuerte, velocidad, eh, altura, y para mí tiene jugadores técnicos, que eso es importante cuando uno tiene la idea de poder poseer la pelota y tenerla. Creo que Costa Rica puede mejorar esto en las eliminatorias, porque en CONCACAF o en Copa de Oro, creo que eso fue lo que les faltó más. Por ejemplo, contra El Salvador tuvo más la pelota, aunque no llegó mucho, pero Honduras cedió la pelota y aún así ellos pudieron anotar en transición y en algunas jugadas importantes durante el partido y ganar el partido. Pero en casa creo que no puedes dejar que un equipo llegue que está de visita y te domine en la posesión de balón. No importa el resultado que sea, creo que Honduras puede mejorar bastante porque tiene la capacidad. De ahí, por ejemplo, tiene jugadores en el último tercio como Kioto, como el Choco Lozano, que algunos lo han criticado, Palma, que es otro jugador que me gusta, que lo han criticado. Creo que Andy Najar vuelve, si no me equivoco, y es una pieza fundamental en el ataque de Honduras. Es un jugador que está destacando bastante en la MLS. Creo que va a ser un jugador importante en estos partidos de eliminatoria. Y creo que tienen una buena base afuera y adentro, especialmente los de afuera que creo que están compitiendo en buenas ligas. Así que esperemos que Honduras pueda pelearle a Costa Rica el boleto directo. Si no, ya lo vamos a platicar después si nos queda tiempo, quiénes se podían meter al repechaje. Después vamos a Haití. Haití las oportunidades por partido fueron una
Y Haití es una selección, una vez más, caribeña, pero son jugadores que no viven en Haití, no entrenan en Haití. Haití tiene un problema político grande, entonces la mayoría de jugadores son franceses. Juegan en segunda división o primera división en otras ligas europeas. Siempre he dicho que los caribeños, que por historia, son jugadores capaces, buena técnica, buen físico, rápidos, pero mentalmente, tácticamente todavía les cuesta a ellos, no porque no puedan. Creo que nadie los ha convencido realmente la capacidad que ellos tienen, no solo de jugar, sino que de poder aprender a jugar tácticamente como un grupo bien sólido para poder tener más resultados, especialmente cuando ellos están ganando partidos o a veces cuando los están perdiendo también, porque a veces se pierden ellos. Ahora, el XG de Haití fue 1.03, quiere decir que una oportunidad clara, ¿ve?, de poder anotar Haití en todos los tres partidos que jugó en Copa de Oro. La posesión de ellos fue el 46%, que es interesante porque fue la posesión de ellos fue la más alta en el grupo de ellos, incluso más que Costa Rica y más que Honduras. Eso fueron básicamente cuando hacemos el análisis de Haití. ¿Qué te puede dar Haití? Bueno, creo que de este grupo, después vamos a ver el último con Nicaragua, Haití podría dar la sorpresa dependiendo de los resultados que ellos tengan afuera especialmente. En casa no sé dónde van a jugar porque no van a jugar en Haití. Creo que va a ser en un lugar fuera de Haití. Pero podrían dar la sorpresa siempre y cuando ellos trabajen en un sistema táctico con más disciplina, ¿eh?, con más orientación, con más idea. Cuando se pierde la pelota, especialmente, ellos se descuidan demasiado, ¿eh? No, pero cuando la tienen, les dije, más posesión en este grupo, la tuvieron ellos, son explosivos, tienen un centro delantero buenísimo, mucho porte, fuerte, técnico, eh, tiene mucho olfato al gol, entonces tienen que tener cuidado las otras selecciones con Haití porque puede dar la sorpresa. Nicaragua, difícil de analizar en esta Copa de Oro porque no estuvieron. Y los partidos que hemos visto de ellos en la Nations League, creo que es una selección que viene subiendo. No sé si les puede alcanzar para este periodo competir contra Haití, contra Honduras y contra Costa Rica, pero creo que pueden dar la pelea. Entonces, este es el análisis del grupo. Ahora, para terminar, vamos a tomar los tres grupos y voy a dar un análisis corto, claro, de lo que se puede esperar de estos tres grupos y quién podría clasificar en cada grupo, ¿ve?, para entrar directo y quiénes podían estar en el repechaje para poder pelear esa segunda oportunidad de clasificar a un mundial. Entonces, si vemos por grupo y por todas el análisis que hemos hecho, podría decirte que en el grupo A, fíjate bien, que está Panamá, Guatemala, Surinam y El Salvador. De acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a lo que vimos en Copa de Oro, y esto es una vez más, esto que quede bien claro, los partidos se tienen que jugar, cada partido es diferente, no importa si el adversario viene de un nivel alto o viene de un nivel bajo, pero de acuerdo a lo que uno ve cuando uno analiza futbolísticamente cualquier equipo o selección, es la constante de lo que ellos trabajan, la personalidad que tienen, la idea futbolística, tipo de jugadores que tienen, ¿okay?, el estilo de juego que tienen. Entonces, en el grupo A, si vemos a Panamá, Guatemala, Surinam, El Salvador, Panamá tuvo, fíjense bien, fue creo que la selección que más posesión de balón tuvo en Copa de Oro junto con México. Y eso para mí personalmente es importante, ¿okay?, porque la posesión te permite dictar tu juego
en contra de tu oponente. ¿Ok? Si la dominas, tienes muchas posibilidades, no solo de crear oportunidades, de anotar. Y tienes más posibilidades de poder frenar a un equipo, ¿eh? Y darle menos oportunidad que pueda anotar. Entonces, la posesión es importante. Mucha gente dice, no, que la posesión a veces es importante, a veces no. Para mí es importante porque el otro equipo no tiene la pelota, el otro equipo no te dicta cómo va a jugar, lo puede hacer en contragolpe, pero si tú te paras bien y manejas bien el balón y lo posees con la intención de romper líneas siempre y finalizar en oportunidades de gol, tienes más posibilidades de ganar. Sé que Panamá en el grupo A tiene el XG 2.80, casi tres oportunidades claras de anotar. ¿Ok? Y la posesión. Entonces, son los favoritos para mí. No quiere decir que clasifiquen directamente, pero son los favoritos para mí para clasificar directamente de acuerdo a todo lo que hemos visto con ellos. Y yo los conozco muy bien desde hace 3 4 años. Después viene Guatemala. El XG de Guatemala fue 1.19 y Guatemala, ojo, también llegó a semifinales, y es una selección que es peligrosa, muy peligrosa, especialmente en casa. La posesión de ellos fue el 47%, ¿ok? El XG fue 1.20, ¿ok? Entonces, ¿qué posibilidades tiene Guatemala de entrar directamente? Bueno, todo va a depender de la fase en casa que ellos puedan realizar y tener. No es una selección que prioriza totalmente la posesión de balón, pero sí es una selección que cuando te gana la pelota en tu medio campo, es una selección con una idea de transición bien clara a lo que juegan y cómo pueden crear oportunidades. Y creo que ahí Guatemala eh, va a ser peligroso. ¿Ok? Y podría pelearle a Panamá el cupo directo. Después estamos con Surinam. ¿Eh? El XC de Surinam fue de 1.25, más alto que Panamá. La posesión la tuvieron ellos más que Panamá, 52%. Pero y me parece que Surinam prioriza bastante la posesión, pero creo que todavía no está muy claro en el último tercio eh, el juego táctico de ellos. Tiene buenos jugadores, creo que van a tener el centro delantero que juega en la Real Sociedad, que creo que les va a ayudar bastante. Pero sí es una selección que podría competir para pelear, digo yo, en lo que he visto en Copa de Oro, para pelear un repechaje. Después vamos a El Salvador, que está una vez más el último en el grupo A. El XG del Salvador fue 0.35, bastante, bastante bajo. Creo que, si no me equivoco, es uno de los más bajos. La posesión también fue 41%, uno de los más bajos. Ahora, podremos decir, y ustedes me pueden decir a mí, no, que vos estás hablando porque estuviste con la selección. No, voy a ser claro. ¿Ok? Como vi a la selección en Copa de Oro, ¿eh? Y ya lo había hablado anteriormente, Surinam, Guatemala y Panamá fueron los mejores. Ahora, no quiere decir que El Salvador no pueda pelear una clasificación, ¿ok? Pero yo lo había dicho antes por el análisis que hicimos, los partidos que vimos. El Salvador básicamente necesita bastante trabajo en el sector ofensivo. Defensivamente ellos se agruparon bien, cerraron espacios, ¿ok? Ahora, no quiere decir que cerrando esos espacios les garantice que van a clasificar o competir para clasificar, no, porque también hay que tener la pelota, hay que crear oportunidades. Por ejemplo, contra Canadá, eh, El Salvador se agrupó bien, le expulsaron dos jugadores, Canadá solo pudo hacer 2 goles. Pero si Canadá hubiera hecho en el primer tiempo un par de goles, creo que el resultado hubiera sido diferente. Entonces, El Salvador tiene bastante trabajo en la parte ofensiva para poder trabajar cómo pueden ellos, de alguna forma u otra, juntar esos jugadores que tiene, que creo que tiene jugadores. Para mí, El Salvador lo mejor que tiene
en este momento es arriba. Pero lo que pasa es que para poder llegar arriba tienes que venir desde abajo, edificando, edificando para poder tener más la pelota, romper líneas, crear más espacios entre los defensas, crear un juego más positivo de posesión en conjunto más, llegar con más gente arriba, ¿ok? Y el centro delantero que ellos tienen, que es Brian Hill, necesita que le estén mandando pelotas. Y para mí fue el déficit más grande que tuvo El Salvador en Copa de Oro. No creó muchas oportunidades. Eh, le faltó bastante creatividad en el último tercio e incluso creo que es un equipo que juega más directo. Eso fue lo que yo vi en Copa de Oro. Eh, Puede ser que jugando afuera en las eliminatorias eso te ayude un poco porque no vas a arriesgar mucho jugando desde atrás, si esa es la mentalidad que ellos tienen, pero en casa tienen que tener más la pelota. Va a ser muy difícil que no la tengan o cederla a cualquier selección que llegue. Si se la cedes a Panamá, no la vas a ver. Si se la cedes a Surinam, tampoco. Con Guatemala podría ser porque Guatemala te juega un poquito más a la transición. ¿Ve? Veremos, pero ojalá que El Salvador pueda mejorar. Creo que tiene algunos jugadores interesantes que podrían ayudar. Esperemos que mejoren. En en el grupo B, creo que tiene que ser Jamaica el que tiene las posibilidades de poder clasificar directamente. De ahí Curazao puede entrar porque tuvo más posesión que Jamaica, pero creo que Jamaica tiene más jugadores de talento natural. ¿Eh? Tiene un entrenador que creo que todavía no ha podido descifrar cuál es el problema de Jamaica cuando no tiene la pelota, que es el orden táctico y para ese orden se necesita disciplina y convencer al jugador que cuando pierde la pelota tiene que regresar, tapar espacios, ¿ve? Poder estar en conjunto en todas las líneas para poder básicamente quitarle cualquier espacio a cualquier selección, pero ellos tienen la capacidad para hacerlo. Los jugadores son veloces, son técnicos, juegan en buenas ligas. Para mí sería Jamaica el que debe de entrar directamente en el grupo B. Y en repechaje tendría que ser Curazao y Trinidad. ¿Eh? Trinidad fue el que menos posesión de balón tuvo, 38% de ese grupo, el grupo B. Y el XG fue de 0,63, así es que Curazao creo que está arriba. Entonces tendría que decir yo que Curazao y Jamaica podrían pelear el primer puesto para ir directo, pero para mí Jamaica y Curazao puede ser repechaje. Ahora Trinidad, ojalá mejoren con Dwight York, que es el técnico de ellos. Le faltó un par de jugadores que no estuvieron en Copa de Oro, que puede ser importante, pero no los veo clasificando directamente. El grupo 3 por lo que hemos hablado, XG 1,57, posesión 42. Tendría que ser por historia, por volumen de juego, por el técnico que tiene conocimiento aparte de experiencia, por los jugadores que juegan afuera en ligas importantes. Veo a Costa Rica entrando directo, pero no muy atrás está Honduras y Haití. Y yo les voy a decir por qué. Honduras tiene y puede mejorar mucho en el volumen de juego de ellos, en lo que se refiere a posesión y crear más oportunidades. ¿Ok? Porque se juega en casa y se juega afuera. Y Honduras en casa es difícil, es fuerte. Y los partidos que he visto hacer a Honduras en casa, la mayoría de partidos han dominado, en posesión por lo menos. ¿Ve? Incluso cuando han llegado selecciones bastante fuertes más que ellos. De ahí, Honduras podría pelear el puesto directo dependiendo de la mejoría de ellos para crear oportunidades de gol. ¿Ok? Haití, el XG fue de 1,03, más alta que Honduras. Quiere decir que ellos crearon más que Honduras oportunidades de gol. Y la posesión de ellos fue el 46%. Pero a la misma vez, Haití lo que le afecta a ellos es el problema táctico cuando no tienen la pelota. Se desordenan. Entonces, no creo que Haití le pueda pelear a Costa Rica o Honduras directamente. Si pasaría sería una sorpresa, pero sí puede pelear el repechaje
ya sea con Honduras si no entra directamente. Y Nicaragua, una vez más, no estuvo en Copa de Oro, así es que no creo que podamos hacer un análisis directo, pero es una selección que viene compitiendo bien, creo que está haciendo las cosas bien en su país, creo que están ordenando su infraestructura. Hay, la liga creo que es una liga que se está construyendo en Nicaragua, que creo que está empezando a ser una liga competitiva, pero no sé si le alcanza, no creo, no creo. Pero en el fútbol nada se puede predecir. Así es que este es el análisis básicamente de lo que va para mí ser importante en las eliminatorias de estos tres grupos. Esperemos que ustedes puedan analizarlo también. Denos un like en el programa. Una vez más estamos aquí con ustedes. Recibimos buenas notas, malas notas, no importa. Lo importante es que se comuniquen, que le den like. Y una vez más estamos YouTube. Esto va a estar en YouTube en poco tiempo, este análisis. Estamos en Facebook, estamos en TikTok. Vamos a estar en vivo algunas veces en TikTok, ¿eh? Y en Facebook y en Instagram. Así es que, una vez más, saludos a todos, bendiciones y espero verles pronto. Hasta luego.